Bienvenidos al Romance de la Redención. Alguien me preguntó hace muchos años, si solo pudieras enseñar un solo libro de la Biblia, ¿cuál sería? Y yo contesté, el libro de Ruth, el libro de Ruth. Sí, solamente tiene 4 capítulos cortos, pero es una historia impresionante. Y lo cierto es que puede enseñarse toda la Biblia con el libro de Ruth. El libro de Ruth. Y yo le llamo el Romance de la Redención porque esto es lo que encuentras cuando se mira a la Biblia, que el romance está en el corazón del universo. Dios es un romántico. Dios está empedernidamente enamorado de la gente. Él amó a la gente de tal manera que entregó a su unigénito Hijo para salvarlos. Entonces, cuando vemos el romance, y notarás que esta palabra es muy importante a medida que vayamos estudiando este libro de Ruth, mucha gente lee estas historias tan cortas y no se dan cuenta de lo significativas que llegan a ser en la Biblia. Pero el romance es el tema de la Biblia, es el corazón de todo lo que está escrito aquí. Juan 3:16, aquel versículo tan amado que todo cristiano conoce y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y este es el tema central de la Biblia, es el corazón de la Biblia. De hecho, la Biblia nos dice en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. Y, por ejemplo, la santidad es muy importante, pero la Biblia nunca nos dice que Dios sea santo, santo, santo. Él es amor, esa es su naturaleza, y de ahí vienen todos estos atributos, su justicia, su santidad, pureza, pero la naturaleza de Dios es amor, amor. Y eso hace que esta historia sea tan importante en la Biblia. La Biblia comienza con la historia de Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer. Y esta será una ilustración de lo que Dios estará creando, lo que va a hacer por el resto de la Biblia. Verás, la Biblia no es la historia, ni siquiera es la historia de Dios, o la historia del cielo, la historia del infierno. Y desde luego no es la historia del diablo. Es la historia de un Dios quien amó a la gente que estaba en problemas, y los amó de tal manera que Él fue al extremo más radical para salvarlos, para redimirlos. Y de esto es de lo que se trata la Biblia. Entonces la Biblia abre con la historia de Adán y Eva y cierra con lo que llamamos la cena de las bodas del Cordero, que es donde Jesucristo se va a casar con la Iglesia. Y como he dicho, este es el tema central, el romance, y cuando vamos a la parte media de lo que es la Escritura, encontramos una canción de amor llamada El Cantar de los Cantares, donde Salomón celebra el amor por su novia favorita. Y de esto es de lo que se trata. La historia de la Biblia es una historia de un amor redentor. Un amor redentor, un Dios que nos ha amado de tal manera que encontró la manera de redimirnos de nuestros problemas. Y por eso la historia de Ruth es tan importante. Son 4 capítulos cortos, pero estos hacen que todo el Antiguo Testamento cobre unidad. Quiero ponerles ahora una ilustración gráfica que nos ayudará a entenderlo mejor. La Biblia comienza con el libro de Génesis y el libro del Éxodo, es lo que llamamos la cautividad, el tiempo en que Israel termina en Egipto siendo cautivos, siendo esclavos. Es así como comienza, y luego vamos a la sección central, que es donde descubrimos la historia de Ruth. Y esto es lo que llamamos la mancomunidad. Se encuentran las 12 diferentes tribus que están levemente asociadas unas con las otras, no actúan como un reino de verdad, no actúan así, no están verdaderamente unidas. Todos tienen su propio estandarte, su propio sello, su propio tema que quieren enfatizar. Y esto me recuerda a muchas personas en la iglesia al día de hoy que no comprenden en verdad al reino. Y posteriormente tenemos lo que llamamos la corona, y por supuesto esto comenzó con el rey Saúl, con el rey David y Salomón y los reyes que les siguieron. Y también encontramos, por supuesto, al profeta Samuel, quien fue quien ungió a los primeros 2 reyes, a Saúl y a David. Los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes. Entonces la historia de Israel se encuentra unida por el libro de Ruth. Y es por esto que es tan importante.
Y esto es lo que llamamos una historia de amor, una hermosa historia de amor. Pero lo impresionante de esta historia de amor es que no es tu típica historia de amor que existe entre un hombre y una mujer, un amor romántico. No, de eso no es de lo que se trata esta historia. Esta historia se trata de una mujer moabita. Ni siquiera era israelita, era una gentil. Una mujer moabita que amó a su suegra judía de tal manera que estaba dispuesta a abandonar todo para cuidar de su suegra. Asombroso. Y hablaremos de esto después, pero cuando hablamos de la relación entre la suegra y la nuera, pues generalmente son las relaciones más difíciles en la familia, ¿no es así? Y hay tantas bromas que decimos al respecto, y cuando la gente hace bromas he descubierto que es para evitar llorar al respecto. Y es por esto que tenemos tantas bromas acerca de las suegras, porque es una relación muy difícil. De esto se trata esta historia. Noemí y Ruth. Y la forma en que Ruth amó a su suegra tanto como para estar dispuesta a seguirla, incluso hasta la muerte. Y entonces en esta historia de Ruth y de Noemí, del amor que ella profesaba, esta es la historia de un amor redentor. De un amor redentor. Esta jovencita ama a su suegra de tal manera que dejó a su gente, a su familia, a su país y a sus dioses para seguirla. Así que vamos a desglosar esta historia que se encuentra escrita en tan solo 4 capítulos cortos. Sin embargo, estos 4 capítulos contienen una grande verdad. Comencemos hablando de la cronología. La historia comienza en el capítulo 1 y se toma un muy buen rato porque son aproximadamente 10 o 15 años los que transcurren en el capítulo 1. Es un paso lento. No sabemos con precisión cuánto tiempo fue, pero sí sabemos que fue mucho tiempo. Pero todo cambia en el capítulo 2. En el capítulo 2 se acorta todo este tiempo a solo unos 3 o 4 meses. Todavía es algo de tiempo, sin embargo, la historia progresa más rápidamente. El capítulo 3 transcurre en un día, una tarde y una noche. Y así concluye el capítulo 3. Y por último, el capítulo 4 son solo unas horas, es una mañana. Y así vemos como todo comienza con muchos años, luego algunos meses, luego un día y luego unas cuantas horas. Nos muestra que el cuadro avanza rápidamente, que la historia se mueve con rapidez. Y eso es lo que ocurre en la historia de hoy. Y Pablo escribe sobre esto en el libro de Romanos y dice que Dios va a traer todo a un final. Dice que ejecutará con prontitud. Así que esta es una imagen de la humanidad. Hablemos ahora sobre la historia del libro de Ruth. Ahora, hay 4 cosas que me gustaría decir. La primera parte es lo que yo llamo el regreso de Ruth. El regreso de Ruth. Esto lo encontramos en el capítulo 1. En el capítulo 1 encontramos que Ruth regresa juntamente con Noemí hacia Belén. Ellas regresan a la ciudad natal de Noemí. No es la ciudad de Ruth, recordemos que ella es una extranjera, pero acompaña a su suegra y juntas llegan hasta Belén. Y yo le llamo el regreso de Ruth. Y en el capítulo 2 encontramos que Ruth está cosechando. Aquí es donde Ruth y Noemí ya están viviendo en Belén y es durante la época de la cosecha. Y lo que Ruth está haciendo es pedir permiso para salir a los campos de cosecha y Ruth comienza a juntar de la cosecha para poder proveer comida para ellas. Y a esto le llamo la cosecha de Ruth. Y la tercera parte es lo que yo llamo el descanso de Ruth. Toda la historia cambia aquí. Ruth se encuentra viviendo en Belén, pero ella vive como una viuda, sin un esposo. Ella es una extranjera en Belén. Por lo tanto, Noemí ha tomado la determinación de cambiar esta situación. Ella va a encontrar la manera para cambiar esta situación, para redimirla de esta viudez y remover este reproche.
el reproche de ser una extranjera, una viuda moabita en la tierra de Israel. Y por último, el capítulo 4 es lo que yo llamo la recompensa de Ruth. Es el cumplimiento de su felicidad. Tiene ahora un nuevo esposo y termina con un nuevo bebé. Este es un tiempo de celebración, no solamente para Ruth. Toda la ciudad se está gozando al respecto, entonces es así como la historia progresa. Hablemos ahora sobre la gente en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 1, todo comienza con este hombre, Elimelech, y hablaremos mucho de él en las siguientes lecciones porque, como ya hemos dicho, se mueve lentamente al principio. Elimelech es quien crea este problema para empezar. Él no es un buen líder. Él toma la decisión de dejar Belén e irse todos a Moab. Se lleva consigo a su esposa Noemí y tienen 2 hijos, Malón y Kelión. Estos 2 hijos también se los llevan. Y mientras se encuentran en Moab, y por esto sabemos que llevó algo de tiempo, estos muchachos crecieron y se casaron con unas moabitas. Y por esta razón sabemos que transcurrió un buen tiempo mientras vivieron en Moab. En el capítulo 2 se nos presenta un nuevo personaje. Y Noemí y Ruth son todo lo que queda de la familia de Elimelech. Todos los demás se han muerto. Y ahora Ruth decide volver a Belén junto a su suegra Noemí. Y cuando llegan allá, se encuentran a un hombre llamado Boaz. En algunas versiones se le conoce como Boz, pero se encuentran con este Boaz allá en Belén. Y él, a la postre, sería su nuevo esposo. Y así se va desarrollando esta historia. En el capítulo 3, encontramos que el énfasis cambia y vamos de Noemí, Ruth y Boaz. Y ahora Noemí es quien está enseñando y guiando a Ruth en lo que es la cultura judía. Y eso es algo que debemos comprender. Jesús fue y sigue siendo judío. Esa fue y sigue siendo su cultura. Jesús es un judío, por lo tanto, muchas de las cosas que aprendemos en nuestra relación con Jesús las aprendemos por la cultura. Y esto es lo que Noemí entiende, la cultura judía. Ruth no la entiende, ella es moabita. Por lo tanto, comienza a mostrarle y enseñarle y a mostrarle qué es lo que tiene que hacer para poder ser redimida de este estado de viudez de Moab y encontrarle un esposo. Y en el capítulo 4, el énfasis vuelve a cambiar porque Boaz se vuelve el personaje principal casándose con Ruth. Y la historia culmina con la celebración de un nuevo bebé que se llama Obed. Y esta es la forma en que la historia se desglosa y los diferentes personajes que hay. Y luego descubriremos que Obed es o llegará a ser el abuelo del rey David. Ahora comprendemos la importancia de esta historia. Estamos hablando de la familia del rey David. Ahora hablemos sobre los lugares en el libro de Ruth. El capítulo 1 abre con una hambruna que está tomando lugar en Belén. Hablaremos más de esto en las siguientes lecciones, pero este es un suceso muy extraño porque Belén significa literalmente casa de pan. Pero en la casa de pan no había ningún pan, había una hambruna en Belén. Así que a Elimelech se le ocurre la brillante idea de dejar Belén e irse a Moab para encontrar una mejor fortuna. Voy a buscar una mejor manera, un camino más fácil. Intentaré huir de mis problemas. Ese siempre es un error. Siempre es un error. Y ya que ha tomado la decisión de llevarse a su familia, sacarlos de Belén, de Israel, y tomar el rumbo hacia Moab, ya les di la imagen del trayecto que ellos tomaron. Primero cruzaron el río Jordán, que está al norte del Mar Muerto, y luego fueron al sur. Y así fue como acabaron en la tierra de Moab. Esa fue la decisión de Elimelech, fue una decisión terrible. Y esto acabó en desastre para él. Y en el capítulo 2 encontramos que Noemí y Ruth han regresado a Belén porque se han enterado que
Dios ha traído bendición a la tierra de Belén. Vuelve a haber pan en la casa de pan. Y regresan a Belén. Y mientras están allí, Ruth, siendo la joven tan enérgica y vigorosa que es, dice, yo no quiero quedarme aquí en la casa todo el día. Y encontraremos en la historia que Noemí estaba deprimida, está amargada y tiene una muy seria lucha con la vida. Y Ruth le dice, por favor, permíteme ir a cosechar algo, permíteme trabajar en algo. Así que ella sale a los campos y termina en el campo de Boaz. Con Dios no hay accidentes, ninguno. Y ella termina en el campo de Boaz y entonces ella comienza a traer el suficiente grano como para mantenerlas. En el capítulo 3 encontramos que Noemí ahora ha tomado el liderazgo y dice, es mi turno de hacer algo bueno por ti. Tú has sido buena conmigo y has provisto para mí, y ahora es mi turno de ayudarte. Así que se le ocurre este plan para poder redimir a Ruth de su estado de viudez. Y esto lo hace en el piso de trilla. El piso de trilla es el lugar de la cosecha, es el lugar donde juntan todo el grano, es donde separan la paja del trigo. Y es precisamente en este lugar en donde termina la cosecha, en el piso de trilla. Es una excelente imagen para que comprendamos la razón por qué Jesucristo no ha regresado aún. Por esta razón Él no ha regresado. Y he escuchado a algunos hacer esta pregunta. ¿Por qué no ha vuelto Jesús? Bueno, en realidad es muy sencillo. Es elemental y es porque nosotros no hemos terminado la cosecha. Aún debe completarse la cosecha. Hay ciertas cosas que necesitamos hacer. Jesús lo dijo así. Y este evangelio del reino será predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y ese es el capítulo 3. Y el capítulo 4. El capítulo 4 abre con las puertas de la ciudad de Belén. Ahí es donde se reunían los ancianos de la ciudad, el liderazgo. Y el capítulo 4 abre con las puertas de la ciudad. Y Boaz ahora ha tomado el liderazgo. Y aquí está hablando con un pariente de Noemí, pidiéndole entonces que redima su propiedad. Y este pariente accede. Esto hasta descubrir que Ruth también está involucrada con esta tierra. Viene con la propiedad, por así decirlo. No solamente tiene que redimir las tierras, sino también debe redimir a Ruth de su viudez. Y es ahí cuando dice, no puedo hacerlo. Y esto es lo que ocurre. Y Boaz dice, muy bien, no lo harás tú, entonces voy a hacerlo yo. Y él termina casándose con Ruth. Y como ya hemos dicho un par de veces, el bebé Obed va a nacer de este matrimonio, en gran gozo. Y el propósito del libro de Ruth. ¿Por qué razón Dios se tomaría el tiempo para incluir esta historia de amor justo en el medio del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el propósito? Como ya hemos mencionado, esta historia une todo. Pero el propósito va más allá de todo eso. El propósito del libro de Ruth es presentar la genealogía del rey David. Y es impresionante descubrir que en la genealogía, no solo del rey David, sino también en la genealogía de Jesucristo, encontramos mujeres gentiles en esta historia. Gentiles. Y esto nos lleva nuevamente a que Dios es amor. Y gracias a su amor, encuentra la manera para redimirnos de nuestra vergüenza, de nuestro pasado lleno de pecado. Redimirnos de las cosas que hemos hecho mal en el pasado y enderezar nuestro camino para darnos un futuro brillante con Dios. De esto se trata esta historia. Y por esto, aun si es un libro muy pequeño, lleva un significado muy grande. Un significado muy grande porque nos entrega la genealogía del rey David. Y encontraremos que en el capítulo 4 esos últimos versículos mencionan la genealogía del rey David. Y por eso es importante. Ahora entramos al reino. Ahora entramos a la era de los reyes. Y por supuesto el más grande de estos reyes es el rey David. David fue un mejor rey que cualquiera de los otros. Y por esto mismo,
David se vuelve una ilustración de Jesucristo. Jesucristo. El Nuevo Testamento abre con estas palabras: la genealogía de Cristo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Así que esta es una ilustración del plan de redención de Dios, en el que Jesucristo se encuentra en esta misma historia, por supuesto, pero en esta historia de Ruth y de Noemí, no se trata de ellas como tal, así como la historia de la salvación no se trata ni de ti ni de mí. No, se trata de Dios y su reino. Y de esto se trata la enteridad de la vida. Y hasta que encontremos nuestro lugar en el reino de Dios y comprender que no se trata de mí, sino de Dios y de su reino, cuando comprendemos esto, todo comienza a cobrar sentido, no solo en la Biblia, sino también en nuestras vidas. Y esta pequeña historia es la razón por la que yo digo que si hubiera un solo libro de la Biblia que pudiera enseñar, solo uno para enseñar, yo diría: dame el libro de Ruth, porque de este libro de Ruth puedo ir a donde quiera en la Biblia, ir al principio o ir al final. Puedo contar la historia del amor redentor de Dios. De eso se trata todo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata el libro de Ruth. Entonces, esta pequeña historia, a la que muchos ni siquiera prestan atención, se vuelve el tema de la Biblia, el romance de la redención. El más grande rey de Israel, él fue el bisnieto de una mujer moabita. ¿Y esto qué significa? Significa gracia. Gracia. No hay otra forma en que una mujer pagana encontrara su posición como la bisabuela de David, el gran rey, si no es por gracia. Y es lo mismo para nosotros. Yo entiendo que en muchas ocasiones pensamos de nosotros mismos por encima de lo que deberíamos. Nos miramos al espejo, sonreímos y decimos: vaya que eres guapo, o vaya que eres un genio. El mundo te espera, galán. No. Esto es un grave malentendido. Y el apóstol nos advierte que ningún hombre piense de sí mismo más de lo que debería. Debemos comprender que a todos nos apestan los pies. Es decir, si nadie aquí nos bañáramos, sería un festival de olores horribles aquí. Y es por eso que usamos perfumes, ¿sabes? Para hacernos oler mejor. Queremos vernos bien y lo intentamos. Pero la verdad es que solo somos gente. Todo es por el amor redentor del Señor. Por eso estamos vivos y vale la pena vivir. Hay muchas personas que se acercan conmigo porque les caigo bien y quieren ser amigos míos y quieren ser gente cercana a mí. Y lo cierto es que solo una cosa es buena acerca de mí. Solo una. Y ese es Cristo Jesús. De no ser por Cristo Jesús, yo no te caería bien. Y no solo lo digo por decirlo, sino que yo me he decepcionado a mí mismo más veces que cualquier otra persona me haya decepcionado antes. Como dijo Pablo, lo que yo debería hacer, no hago, y lo que no debería hacer es lo que siempre hago. ¿Alguien se siente identificado? Y esta es la historia del amor redentor del Señor, cómo Dios toma a la humanidad, una humanidad quebrantada, una humanidad que no tiene un pacto con Dios, que no tiene una relación con Dios, y nos trae y nos incluye en su familia del pacto, el amor redentor. Y de eso se trata la Biblia. La Biblia es la historia de Dios amando a la gente. Nos amó de tal manera que no estuvo dispuesto a dejarnos morir en nuestro pecado, sino que busca la manera para redimirnos de nuestros pecados. Está determinado a salvarnos y nos amó de tal forma que entregó a su único Hijo. De eso se trata esta historia. Eso es lo que le da tanta importancia al libro de Ruth. ¿Y por qué, aunque ya hayan pasado muchos años desde que lo enseñé, por qué estoy tan dispuesto a enseñar otra vez este libro de Ruth? Porque encontramos todo tipo de ilustraciones que servirán para
ayudarnos a identificarnos con este libro y nos daremos cuenta de que nosotros también somos como Ruth, sin un pacto con Dios, perdidos en el mundo y sin esperanza. No hay nada que pudiéramos hacer para traer redención a nosotros mismos. Se requirió de Dios mandando a Jesús. Eso se requirió para redimirnos. Y es lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, yo espero que esto sirva como una introducción y te ayude a visualizar lo que vamos a estudiar en estos 4 capítulos y la historia del amor redentor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que pudiéramos ser redimidos. Es el romance de la redención. Que Dios te bendiga y te ayude a comprender en qué medida Jesús te ama y lo que ha hecho por ti.